Hola, ¿qué tal? La misión de la OEA ya está en Lima. Para los que quieren borrar el pasado, hay que recordarles que la OEA nos hizo un par de buenos favores en el pasado reciente. En 1992 la OEA estuvo en una misión especial aquí después de que el señor Fujimori decidiera cerrar el Congreso. Ahí sí todos aplaudieron, ¿no? Grandes aplausos para el señor Fujimori, que se erguía como dictador aquella famosa noche del 5 de abril. Muy bien, la OEA llegó e impuso una agenda. Y la agenda era que inmediatamente se convocara una asamblea constituyente. Mejor dicho, el gobierno convirtió la agenda en eso porque la OEA le exigió el regreso a la democracia. La manera que encontró Fujimori de regresar a la democracia fue creando el CCD, ¿no? Y entonces el CCD efectivamente, después de una tormentosa reunión de la OEA en las Bahamas, se programó para el año siguiente. Del CCD surge la constitución discutida del año 93, pero también el regreso del Congreso, pero un Congreso bastante avenido, bastante tolerante con el señor Fujimori. Pero de todas maneras la OEA sacó al país del atasco dictatorial al que Fujimori, digamos, nos había sometido. Fujimori quería que eso fuera permanente, la OEA no se lo permitió. El sistema interamericano actuó y Fujimori tuvo que retroceder. A regañadientes hizo el CCD y a regañadientes, digamos, tuvo que permitir el Congreso, aunque por supuesto lo redujo de 2 cámaras, sabia decisión, 2 cámaras, la del Senado como rectificadora permanente de los posibles excesos de diputados. Todo esto se redujo a los 130 de hoy, los 130 manganzones de hoy, el Congreso unicameral que no ha dado ningún resultado positivo. Y en el año 2000, después del notorio fraude electoral, después de la reelección ilegal, segunda reelección del señor Fujimori, la OEA también estuvo aquí en Lima. Y, digamos, tuvo una intervención. Yo fui testigo, porque en ese momento dirigía Liberación, fui testigo periodístico de todo ese episodio y tengo que decir que la OEA se portó magníficamente y logró que efectivamente, digamos, Fujimori entendiera el mensaje. El mensaje era hasta aquí, hasta aquí. Luego, desde luego, vino el famoso video, el video Salvador, ¿no? El video de Beto Curi metiéndose los $15.000 de coima del señor Montesinos, y después se supo todo y todo estalló y el señor Fujimori se fue a Brunei, dijo adiós y se fue a Tokio y ahí renunció por fax. Toda una miseria. Bueno, la banda fujimorista al final retratada en todo su miserable esplendor. Y ahora la OEA viene acá en una misión especial para ver qué pasa. Ellos dicen que han venido a escuchar al Perú. Ojalá que lo escuchen, digamos, de modo coral, no de modo unilateral, ¿no? Que escuchen todas las versiones. Pero lo que es notorio es que la OEA no va a ser nuestra tarea, a no ser que, digamos que, a no ser que elijamos una misión permanente de la OEA para que establezca un puente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero la OEA no puede hacer lo que la clase política peruana ha desistido de hacer, que es dialogar, hacer política, establecer puntos comunes, consensos elementales para ver, digamos, cómo marchamos en el camino del fortalecimiento económico, en el camino de luchar contra la desigualdad y tantos etcéteras pendientes que tenemos desde hace 200 años. Pero, en fin, se lució, por supuesto, la fiscal de la Nación, la que protege a su hermanita, con un séquito
importante, con unas imágenes que han recibido todos los medios de ella entrando al ascensor con su séquito. Y, en fin, luego le dio a la OEA el expediente completo. Y, en fin, la OEA ya tiene clarísimo cuál es, digamos, el empapelamiento del presidente por parte del Ministerio Público. También la OEA ha sido víctima de la resistencia, es decir, el AMPA fujimorista callejera que ha estado en las calles en su mínima expresión, ¿no? Dicho sea de paso, en su mínima expresión, porque son muy pocos, pero gritan mucho. Y claro, el día domingo mismo, el día de ayer, empezaron a gritarle a la gente de la OEA, a la delegación de la OEA en el hotel donde estaban, presionándolos, exigiéndoles severidad para con Castillo, no para con el Congreso, que dominan, porque, claro, resistencia es fujimorismo, y el fujimorismo domina en estos momentos el Congreso, como lo hace desde hace años. El señor José Williams también ha sido, por supuesto, como presidente del Congreso, entrevistado por la misión de la OEA, y sus declaraciones son las siguientes. Nos referimos a las relaciones que existen entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo e incidimos en la separación de poder, Estado de Derecho, debido proceso y la institucionalidad. Les dijimos que existen fricciones y que estas son fuertes, pero no nos han llevado a una crisis. Mentira, si hay una crisis. Menos que se precipite y que no hay ninguna intención del Congreso de hacer un golpe de Estado. Miente, claro que hay una intención de, si no golpe, destitución presidencial, llámelo usted como quiera. Miente el señor Williams, le ha mentido a la OEA. Somos respetuosos, dijo Williams, de la democracia y esto es algo que tenemos que precisar. Y entonces, ¿por qué la moción de vacancia? ¿Por qué las dos mociones de vacancia? ¿Por qué la figura de la suspensión que está ahí clarísima? ¿Y por qué se mantiene la espada de Damocles de una tercera moción de vacancia? Hemos tenido problemas con el Ejecutivo, dijo. Hemos tenido algunos problemas con el Ejecutivo, dijo Williams, pero se han dado a razón de nombramientos que han hecho de funcionarios que no tienen las competencias. Y obviamente hicimos conocer que eso tiene una repercusión en el mediano y corto plazo. Mala burocracia, malas decisiones, mal funcionamiento. Pero eso tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto, no es un asunto de nombramiento, es un asunto casi de incompatibilidad existencial. Hay un sector del Congreso que no quiere a Castillo en la presidencia, por mal presidente que lo es, y también porque, en fin, representa la choledad, el laberinto de la choledad, en un país en donde la discriminación y el racismo están ilesos desde hace 2 siglos de república. Y, en fin, no sabemos qué han dicho los personeros del gobierno frente a la misión de la OEA, pero sospechamos que han dado su versión de víctimas, versión unilateral y poco creíble de nos acosan. Bueno, sí, los acosan, pero nadie acosaría a nadie si ustedes, señores del gobierno, no fueran incompetentes, crónicos, ineptos, 24 horas al día. Y si no hubieran tolerado las corruptelas que se han probado que existen. Si no tuvieran exministros prófugos, sobrinos prófugos, familiares metidos en 1000 cochinadas, todo esto sería un impasse político. Pero claro, esto se ha convertido ahora en un episodio judicial, policial, fiscal, gracias a ustedes, señor Castillo, y sus compinches de Zarratea. Ustedes fregaron esta gran oportunidad de hacer algo nuevo desde membresías distintas, ¿no? El Club Nacional ya no más, y ahora el Club Popular. Bueno, resulta que el Club Popular empezó a imitar los modales del Club Nacional de un modo vergonzoso. Y la OEA al final se va a dar cuenta de algo fundamental que se dice en breve y se dice fácil. El peor congreso de los últimos años
quiere echar al peor gobierno de los últimos años. El peor Congreso y el peor gobierno. En medio, la gente. En medio, la gente y la crisis económica que empieza a galopar con cada vez más bríos aquí en el Perú. Es cierto que es una crisis mundial, pero también es cierto que aquí en el Perú el galope se hace más raudo y mucho más consistente. Sin embargo, hay buenas noticias, algunas, sí. Y yo, que soy un, digamos, frecuente transmisor de las malas, me encanta decir que Gloria ha comprado en 640 millones de dólares Soprole de Chile y se ha convertido en líder en productos lácteos en Chile. Gloria, hombre, saludable, bien, bienvenida, noticia bienvenida. Al margen de los problemas que puedo tener Gloria con los ganaderos del Perú, a quienes les paga poco y mal, al margen de eso. Terrorífico lo del aeropuerto, terrorífico, todo cuartomundista, ya ni siquiera tercermundista, atroz todo. Pero, claro, ¿qué hacían los bomberos en esa pista? 2 han muerto de una manera más trágica, 1 sigue grave, es lamentable, es terrible lo que pasó, pero ¿qué hacían en la pista? Evidentemente la gran responsable es Corpac, porque no puede haber bomberos en una pista sin autorización de Corpac. Y claro, LATAM ha sido muy precisa en eso. Nosotros no sabíamos de ninguna operación, de ningún operativo, de ningún simulacro. El asunto era simular cuánto se podían tardar desde el despacho bomberil hasta la pista en el caso de que hubiese una emergencia. Pero ocupar la pista, la única pista que tiene el Jorge Chávez, sí, pues Corpac es la responsable, de eso no hay duda. Y el ministro de Transportes tendría que renunciar, pero claro, ¿qué va a renunciar? ¿Qué va a renunciar? Si este fuera un gobierno atento, perspicaz, ágil, el ministro tendría que haberse ido, solo por responsable político, nada más. Y por supuesto, el jefe de Corpac tendría que estar preso, o en camino de. Lo único que han hecho es votar a 2 o 3 señores que trabajan en control aéreo, controladores. Los han votado, los han despedido deshonrosamente, pero hay una responsabilidad mayor aquí. Y claro, ahora Ocitran reclama a LAP, Lima Airport Partners, le reclama que la nueva pista tiene que estar en enero del 2023, o sea, dentro de 2 mesecitos. O sea, son tontos, creen que nos vamos a tragar ese cuento, que en 2 meses va a estar la nueva pista. Y aún en la hipótesis de que estuviese en enero del 2023, hipótesis negada, resulta que la pista 1 va a tener que ser refaccionada, rehabilitada durante 14 meses. Así que cuando tengamos la pista 2, de todas maneras nos vamos a quedar con una sola pista. Porque durante 14 meses, eso es lo previsto, la pista 1, la que se está usando, la única que tenemos, va a tener que pasar por todo un proceso de rehabilitación, porque está llena de baches y amenazas estructurales. Así de sencillo. En este programita modesto dijimos hace tiempo que las criptomonedas era una farsa descomunal, una de estas infamias globales hechas por unos genios del cuento, ¿no? Y bueno, la quiebra de FTX deja 3.100 millones de hueco, 3.100 millones de inversores que creyeron en la criptomoneda y que están ahora en el aire, simplemente en el aire, se quedaron sin nada.
Por supuesto, el jefe de la empresa, un joven lleno de, en fin, marketing y de leyendas y de hagiografías, lo trataban como el nuevo monstruo de las finanzas. Sam Bankman-Fried ha renunciado y lo que le espera es un proceso larguísimo, ¿no? Es el, digamos, en menor cuantía, el Bernie Madoff de las criptomonedas. Mucho cuidado con las criptomonedas, insisto, son una estafa, no tienen respaldo. Al único chiflado que se le ha ocurrido ensalzarlas porque algo turbio tiene y saldrá es al payasesco presidente de El Salvador, ¿no? Que ha adoptado como moneda oficial. Bueno, en El Salvador suceden cosas raras, suceden cosas muy raras. Tan raro como que la Defensoría, más sonsa que nunca, la Defensoría del Pueblo, ¿en qué ha terminado la Defensoría del Pueblo, no? Ahora resulta que rechaza las multas a los migrantes que no van a regularizar sus papeles después de que se les ha pedido que regularicen sus papeles para precisamente tener una permanencia legal y acreditada en el Perú, como si fuéramos un país, como si fuéramos una nación respetable, una república. Entonces, multa, se ha puesto una multa, Migraciones ha puesto una multa, ¿saben de cuánto? El 1% de una UIT, el 1% de una UIT, o sea, un sencillo. Y la Defensoría, más idiota que nunca, dice que esa tasa es muy alta, 1% de una UIT es muy alta, y que es una barrera infranqueable para los venezolanos que deseen quedarse en el país. La Defensoría ha terminado en esto. Bueno, sí, pues tenemos la habilidad de convertir instituciones, digamos, de marco teórico importante, imprescindibles desde el punto de vista sistémico, en estas tonterías. Igual con el Tribunal Constitucional, ¿no? Que ahora le dice al Congreso, ustedes pueden gastar violando la Constitución. Bueno, la Defensoría ha terminado en esto, protestando porque Migraciones pone el 1% de una UIT como multa a los migrantes a quienes no les da la gana de tener papeles limpios, claros y a la vista. Esa es la Defensoría del Pueblo. Bueno, hemos hablado varias veces aquí de la crisis del periodismo. Es una crisis, caray, dramática. Es una crisis de dinero, de inversión, de respeto, de dignidad. Y es una crisis que tiene, digamos, una versión importante, entre comillas, que es el sesgo corporativo, unilateral, de todo el comercio y sus vicarías y sus consulados, ¿no? Que ese es el lado doctrinario, el periodismo que ya no es periodismo, sino que es propaganda. Este me gusta, esto no me gusta, de este voy a hablar bien, a este lo detesto, y se acabó, como si fuéramos peruanos del siglo XIX, ¿no? Pero esto es extraordinario. Les leo, ¿eh? Apareció en Perú 21, el diario más estridente del comercio. Policía fallece de 6 balazos en el pecho. Miren ustedes el cociente intelectual que está en juego aquí, ¿eh? Un policía de la comisaría de Olmos falleció de 6 balazos en el pecho durante un confuso incidente. Agentes investigan si se trató de un crimen o de un suicidio. 6 balazos en el pecho y dice que investigan si se trató de un crimen o un suicidio. O sea, ¡pam! 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 ¡Madre mía! Claro, cabezas huecas, cerebro inútil.
periodismo de hoy. Sí, pues, el periodismo no se hace así, con becarios que están aprendiendo o que nunca van a aprender, como es este el caso, ¿no? Y esa es la crisis. Y después dicen, ¿por qué la gente se va a las redes? Sí, pues, se va a las redes porque pasan estas cosas. Sí, señores del comercio. No se trata de tener el control de la publicidad, se trata de hacer periodismo. Y esto no es periodismo. Esto es comicidad involuntaria. Los suicidas que se disparan 6 veces en el pecho. La SUNEDU ha vuelto a denegar la licencia de las peruanas. Esta vez ya no solo son problemas académicos, que los tiene, por supuesto, sino problemas financieros. A las peruanas no es viable. Por lo tanto, los que todavía están ahí deberían pensar seriamente en viajar, desertar, irse, en fin, buscarse otras cosas. Buscarse otras cosas, y es urgente. Llegamos a ser 8.000 millones. La población mundial es actualmente de 8.000 millones. Entre 1820 y 2020, en 200 años, la población mundial se ha multiplicado por 8. Por 8. Y mientras tanto, mientras cada día somos más y mientras somos las langostas del planeta Tierra, los depredadores insaciables del planeta, los más infames habitantes de este precioso, pequeño y casi único planeta vivo, mientras somos 8.000 millones, la COP27, que acaba de terminar en Egipto, no ha dado ningún resultado concreto y dramáticamente efectivo, digno del desafío del calentamiento global. Ninguno. Otra vez ha prevalecido el egoísmo, el cálculo, el billete, la inversión, en fin, todo aquello que ha convertido este tipo de reunión, este tipo de reuniones, esas cumbres ambientalistas, en mentira, en farsa, en cuento, en bla, bla, bla. Y nos vamos camino ya no a un incremento de 1,5, como juramos hace 20 años, sino que nos vamos a 2 y a 2,5, con todo lo que eso va a implicar. Claro, pues, los viejos podemos estar, digamos, lejanos de esto. No vamos a morir. Pero, ¿y el futuro? ¿Y el futuro? Estos animales no piensan en el futuro. Por supuesto, el capitalismo no piensa en el futuro. El capitalismo es el presente ansioso y voraz. Pero para eso están los estadistas, ¿no? Para decirle a los insaciables, oye, te alineas o terminas. No, no es cierto. El negocio consiste en que la gran empresa es la que hace la gran política. Y todo lo demás es cuento. Todo lo demás es cuento. Lula, dicho sea de paso, ha tenido una magnífica intervención en esta COP. La única magnífica intervención ha sido la del presidente electo de Brasil, que ha dicho que la situación es dramática y que Brasil vuelve a la inquietud ambientalista, regresa a Brasil, esas fueron sus palabras, Brasil está de regreso, para efectivamente hacer cosas concretas en relación a la destrucción de la Amazonía, que se ha incrementado muchísimo con el régimen de Jair Bolsonaro. Somos 8.000 millones, pero quizás el destino, o quizás Dios, y por qué no Dios, para los que creen, digo, está haciendo lo suyo, porque hay un estudio que demuestra, un estudio hecho en 53 países, con miles de individuos, y ese estudio demuestra que la concentración de esperma en varones, o sea, la concentración de esperma eyaculatoria,
ha disminuido desde el año 1970, wow, en proporciones de verdad tremendas, ¿eh? Vamos a ver. Se tomaron datos de varones de 53 países que demuestran que han pasado de tener una concentración media de 101 millones de espermatozoides por milímetro en 1973, 101 millones por milímetro cúbico, de 101 a 49 millones por milímetro cúbico en el año 2018. Es decir, un descenso brutal. Entre 1973 y el año 2000, la caída de espermatozoides avanzaba a un ritmo de 1.16% anual. Cada año 1.16 anual. Pero a partir del año 2000, la reducción ha sido de 2.64 de espermatozoides menos por año. De repente Dios está haciendo su trabajo, ¿no? De repente Dios está haciendo su trabajo. La economía peruana ha reducido su ritmo de crecimiento a la mitad. Sí, en el tercer trimestre hemos crecido 1.66 en septiembre. 1.66. Cosa ridícula, que es casi, digamos, estar en lo mismo. Y Kurt Burneo ya ha salido a la palestra. Ha salido a decir que, ojo, no son cuerdas separadas, política y economía tienen que ver. Y resulta que la política está afectando a la economía. ¿Quién lo dice? No lo dice un opositor, no lo digo yo, no lo dice ningún enemigo del régimen, lo dice Kurt Burneo, por si acaso. Kurt Burneo es el ministro de Economía y está dando la voz de alarma. Porque efectivamente, claro, estábamos con el cuento este, ¿no? La economía marcha, creo que hasta yo lo he sugerido en algún momento, de puro entusiasta, en fin, de puro deseoso de no ser el aguafiestas vitalicio, papel que me cansa. Lo he insinuado, pero no es cierto. Resulta que Kurt Burneo lo está diciendo. La economía empieza a ser afectada por la crisis política. Porque claro, la crisis política genera parálisis, desconfianza, genera miedo. Y el miedo es el gran enemigo del crecimiento. Enemigo del diálogo, por supuesto que sí. Enemigo de la solución también, pero también enemigo de la inversión. Es una seria advertencia la que ha hecho Kurt Burneo y hay que prestarle atención, porque va a decirnos después, yo lo dije, pero no me hicieron caso. Bueno, en este programa le hacemos caso. Esto es asqueroso. El príncipe heredero de Arabia Saudí, el señor Mohammed bin Salman, fue demandado en un tribunal civil en Washington. ¿Por quién fue demandado? Por la novia del periodista Jamal Khashoggi, Jamal Khashoggi, como ustedes saben, fue asesinado en el consulado de Arabia Saudí, en el consulado en Turquía, en Estambul. Fue asesinado por orden del gobierno, porque hay unos, en fin, matones, consultaron qué hacían con Khashoggi, que era un opositor, digamos, notorio del régimen, que había escrito en periódicos norteamericanos artículos importantes que habían sacado roncha al régimen siniestro de Arabia Saudita. Bueno, entonces la novia de Khashoggi le hizo un juicio a este señor, que fue el que dio la orden para el asesinato. Asesinato espantoso, porque terminaron, como ustedes saben, troceando a Khashoggi. Muy bien, y ahora resulta que el gobierno norteamericano del señor Biden, que está tan preocupado por los derechos humanos en todo el mundo, le ha mandado un documento
a la Corte diciendo lo siguiente: Estados Unidos informa respetuosamente a la Corte que el acusado Mohammed bin Salman, primer ministro del Reino de Arabia Saudí, es el actual jefe de gobierno y por lo tanto goza de inmunidad frente a estas demandas. Punto. Se acabó el juicio, se acabó el proceso. La novia, por supuesto, ha dicho pestes de la administración Biden y claro, ¿quién no? Esto es una traición repugnante, total y profunda, ha declarado Agnes Callamard, que es secretaria general de Amnistía Internacional. Y estos son los que después salen a decir: estos son violadores de derechos humanos, estos no son violadores. El dinero prevalece, la influencia del dinero prevalece, el peso del petróleo prevalece y los derechos humanos son... A ver, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo sin decir una grosería? Son nada frente a esos intereses. Pero que no nos vengan después a dar lecciones de moralidad. Esta gentuza no puede darnos lecciones de moralidad sobre derechos humanos. Los bancos han ganado en un año, los bancos de Perú han ganado en un año 1.831 millones solo cambiando divisas. En el cambio de euros y dólares han ganado 1.831 millones de soles. Esas ganancias superan en 21% a las registradas el año pasado. Qué increíble, ¿no? Solo en cambios de monedas. Claro, en fin, tienen la sartén por el mango. Felicitaciones. El Ministerio de Transportes se ha vuelto loco. Ha lanzado la idea del Tren Grau. El Tren Grau unirá toda la costa del Perú y tendrá 2.446 kilómetros de ferrovías que surcarán las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Madre mía. Tendrá 30 millones de pasajeros por año. Trasladará 61 millones de toneladas de carga anual. Tendrá una vida útil de 45 años. ¿Cuánto va a costar? 32.664 millones de dólares. O sea, todo cuento, ¿no? Pero lo lanzan así. El MTC, el gran proyecto del Tren Grau, unirá la costa de Tumbes a Tacna. Por supuesto, cuento chino. No hay plata para esto, no hay plan para esto. Es simplemente una manera de decirnos: sí, tenemos esta idea. Tenemos esa idea. Pero en fin, los peruanos a veces somos así, ¿no? Vivimos del cuento y nos encanta vivir del cuento. Muy bien, el misil caído en Polonia era de Ucrania. Ya se sabe, ya se comprobó, y por supuesto, Occidente calladito. Pero el New York Times ha comprobado que es veraz el video ruso, o el video conseguido por la televisión rusa, no se sabe cómo, en donde se muestran 10 cadáveres de prisioneros rusos asesinados con un balazo en la cabeza. Y tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Occidente callado y Biden más callado que nunca, desde luego. Y Zelensky, el presidente de Ucrania, ha anunciado que va a empezar la acometida contra Crimea, que ahora es rusa, y contra las dos repúblicas separatistas del Donbass, prorrusas, rusófilas y rusohablantes. En resumen, nos acercamos a una guerra en forma. Si creen que Rusia va a tolerar el retorno de las dos repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, que están en el Donbass, a dominio ucraniano, están locos, ¿eh? No conocen la historia rusa. Putin podrá ser un
hombre en crisis, un desaforado que se atrevió a hacer lo que no debió, que lo hizo mal, que previó una solución rápida cuando todo iba a ser muchísimo más desgraciadamente lento, sangrientamente lento, sí, todo, lo que ustedes quieran. Pero que Rusia acepte esta humillación, no conocen la historia rusa. Y claro, esto nos asoma a la posibilidad de un conflicto mundial en serio. Las Bambas están operando con 30% de su capacidad. Las Bambas operan con 30% de su capacidad. ¿Le interesa, señor Castillo? Señor Castillo, ¿le interesa? Las Bambas opera al 30% de su capacidad. ¿Sabe por qué? Porque los mineros de las Bambas no pueden trabajar. ¿Por qué no pueden trabajar? Porque los comuneros que usted alentó, que Bellido alentó, que el Premier alienta con su silencio y su inacción, ellos han decidido simplemente cortar carreteras, frenar camiones y decidir quiénes pasan y quiénes no pasan. Y la mina más importante en estos momentos está al 30% de su capacidad. ¿Y usted qué ha hecho? Nada. Nada. ¿Usted es de izquierda? No, usted no es de izquierda, ya se lo he dicho. Usted es cero a la izquierda. Porque, claro, vamos a ver, Salvador Allende, el presidente de la Unidad Popular de Chile, llegó al gobierno y lo que hizo fue nacionalizar el cobre. Caray, qué gran medida, qué tremenda medida, qué traumática, qué poderosa medida de un socialista. Sí, pues Salvador Allende era socialista, no como usted. Salvador Allende no era del FENATEP, ni del MOVA, ni del no sé. Era socialista. Y creó Codelco, la Corporación del Cobre. Y los gringos se volvieron locos, por supuesto. Ahí empezaron a tramar con la ITT, que también fue expropiada, todo lo que vino después. Muy bien, Allende se lo ganó, murió como un héroe. Pero hizo lo suyo. ¿Usted qué ha hecho? No ha hecho nada. Lo único que está haciendo es alentar a los comuneros para ver si los comuneros siguen tomando carretera, y esa es su manera de ser socialista. ¿No le parece miserable su actuación, señor Castillo? ¿No le parece de verdad patética? En fin, patético fue Yuri García Cano también, ¿no? Yuri García Cano es el procurador del Congreso que debió sustentar la teoría de la traición a la patria ante el Tribunal Constitucional, y lo único que hizo fue balbucear naderías, en fin, demostrar que el asunto no parecía interesarle mucho, ¿no? Claro, es un mamarracho lo de traición a la patria. Eso debió decirle Williams a la OEA, cosa que no le ha dicho, ¿no? Estamos por acusar de traición a la patria al presidente por haberle dicho a un excitado periodista de CNN que existiría la posibilidad de darle una salida al mar, digamos, a Bolivia. Y no ha dicho eso. Pero Yuri García Cano, el procurador del Congreso, francamente hizo el ridículo del mes. También es cierto que era imposible construir una argumentación vistosa y sólida en relación a un mamarracho. O sea, ¿cómo dices que el presidente ha traicionado al país por haberle dicho a un periodista de CNN que él piensa que sería posible darle un corredor, cuando eso lo ha dicho Alan García y eso lo dijo medio Perú a lo largo de la historia? Difícil, ¿no? Difícil, pero digamos que hizo muy mal lo que pudo haber hecho discretamente. Ya lo sacaron, renunció. Por si acaso, el señor procurador del Congreso renunció. Creo que tuvo la dignidad de oler que si no renunciaba lo votaban. Y
Elon Musk, el dueño de Twitter, este hombre abominable en muchos aspectos, auténticamente abominable, ya sabrán por qué. Hizo una encuesta para ver si le regresaban al señor Donald Trump, ¿no?, su derecho a seguir tuiteando, calumniando y, en fin, vomitando lo suyo. Y en la encuesta lo ha favorecido porque le han devuelto el derecho de estar en esa red. Pero a mí lo que me sorprende es que Andrés Manuel López Obrador abogó por el presidente Trump. Dice, yo voté a favor de que Trump pueda usar Twitter. Vaya, a veces la gente decepciona de un modo colosal, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, un hombre de izquierda, votando por Trump, que ha llamado a sus compatriotas violadores, asesinos, que les ha puesto un muro gigante, que ha hecho lo posible justamente por, digamos, crear una cuarentena en Norteamérica en relación a la migración mexicana. Y después sale votando a favor. ¿Qué complejo de inferioridad es este, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? Bueno, le hicieron una entrevista a la historiadora Carmen McEvoy en el diario La República y se les ocurrió citar una frase mía que lancé en el Hey Festival. Dicho sea paso, muchas gracias por el acontecimiento, por la invitación y por lo que significó en materia de, en fin, de público y de concurrencia, ¿no? Pero en fin, le hicieron una pregunta y la pregunta era, como dijo Hildebrand más o menos, Castillo es el prototipo del peruano, ¿no? Entonces McEvoy dice, no estoy totalmente de acuerdo. Vaya hombre, ojalá, qué bien. A este país lo sostiene un trabajo invisible, el trabajo de los que se levantan todos los días. Caminaba muy tempranito por Arequipa. A mí me encanta ver al señor vendiendo sus tamales, a la señora con sus dulces. Ellos están trabajando. Sí, pues, doctora, pero ellos están justamente vendiendo sus tamales y vendiendo sus dulces en la vía pública y no pagan impuestos y no pagan nada y son informales porque pertenecen al 75% de la economía informal, porque no hay trabajo formal, no hay industria, no hay consistencia y claro, se la buscan. Eso es heroico, sí, pero es penoso y así no se hace un país, así se hace un campamento. Ellos están trabajando, dice, a mí no me representa, yo no siento que me representa Pedro Castillo, por supuesto, desde luego que Pedro Castillo no la representa a usted, doctora McEvoy, pero dice, representa un sistema viejo que se nutre de una serie de personajes para destruirlo. Tenemos que prestarles atención a quienes cuidan los bosques y enfrentan a los taladores, a quienes se enfrentan con los traficantes de mujeres. ¿Sabe usted cuántos de los que se enfrentan a los taladores han sido asesinados en los últimos tiempos impunemente? ¿Cuántos de los que cuidan la Amazonía están amenazados de muerte y cuántos han muerto ya? A quienes se enfrentan con los traficantes de mujeres. ¿Sabe usted cómo ha subido el tráfico de mujeres, la trata de mujeres, la prostitución? Abandonados por el Estado. Yo escribí un textito que se llamaba, digamos, trata de los peruanos que están en una situación límite y no tienen para nada de sinvergüenza ni de criollo. Hay que ser duros en el juicio, pero tampoco autoflagelarnos diciendo que al Perú lo representa este señor que está repitiendo 200 años de historia. Así dice. Bueno, y si no representa a nadie, ¿por qué dice usted que está representando 200 años de historia? Claro, 200 años de historia, pues, de gente como él. De gente como él, sino que mejor vestida, mejor hablada, pero de gente como él. Irresponsables, inescrupulosos, mentirosos, demagogos, criollazos. Sí, pues. Pero tampoco autoflagelarnos diciendo que el Perú lo representa ese señor que está repitiendo 200 años de historia, que él dice que la va a terminar, pero parece que es un episodio final de una historia muy trágica. No sé qué
querrá decir, pero en todo caso, en fin, no creo mucho en esos intelectuales que se van al CADE a decir lo que los empresarios quieren oír, y no creo mucho en ese sistema viejo de hablar a media voz y de congraciarse siempre con el poder y decir que, en fin, la miseria es parte del paisaje y que, en fin, somos lo que somos y ya veremos. No, creo que estar insatisfecho con el Perú y decir cosas duras sobre el Perú es amar al Perú. Lo otro es estar bien con los de arriba. En fin, respetuosamente, desde luego. Me escribieron un par de correos en relación a unas frases que dije sobre Bolivia, ¿no? Bolivia que nos dejó solos en la guerra y todo eso. Pero resulta que yo soy agua de malvas, yo soy moco de pavo frente a lo que dijo un boliviano ilustre, Alcides Arguedas, en este libro, escrito, publicado en 1906, que se llamó Pueblo Enfermo. Un boliviano, Alcides Arguedas, hablando sobre Bolivia, a la que llamó Pueblo Enfermo. Y se produjo la guerra, y Bolivia fue a ella empobrecida moralmente por su pasado de revueltas y de escándalos, empobrecida materialmente por la miseria de su caja pública, vaciada constantemente por los perversos caudillos, enferma y con sus llagas vivas del caudillismo militar insolente, ignorante, sus chusmas analfabetas y viciosas, sus politiquillos mediocres y sin elevadas ambiciones. Eso lo dice Alcides Arguedas, que años después escribió Raza de Bronce, un libro en donde, digamos, matiza mucho estos puntos de vista y habla de la opresión que explica, en algún sentido, el carácter debilitado del boliviano, ¿no? Pero, en fin, quise traer a colación a Alcides Arguedas para que vean que no fui duro cuando hablé de la traición boliviana en relación al Perú en la guerra. El gran libro de los perros es un libro que también me encanta y lo cito ¿por qué? Porque yo siempre creí que la frase cuanta más gente conozco, más quiero a mi perro, pertenecía a Lord Byron, que dicho sea paso sí la escribió en un poema. Pero resulta que, según este autor, esa frase no es de Lord Byron, sino es de Madame de Sévigné, dama de la alta sociedad francesa, escritora en secreto, frecuentó los mejores salones de su época, en especial el de Fouquet, codeándose con intelectuales como Perrault, Molière o Jean de La Fontaine. Esta frase, cuanta más gente conozco, más quiero a mi perro, está en una carta dirigida a su hija. Madame de Sévigné, París, 1626, Grignan, 1696. Y un bello poema de Walt Whitman, para que no digan que siempre hablo de poetas castellanos o castellano hablantes. Podría irme a vivir con los animales, son tan tranquilos. Me quedo quieto y los miro, no se impacientan, no se quejan de lo que les sucede, no pasan la noche en vela llorando por sus pecados, no me hartan con interminables discusiones acerca de Dios. Ninguno está insatisfecho, ninguno quiere tener posesiones, ninguno se arrodilla ante nadie, ni siquiera ante sus antepasados. El poema se llama Las Bestias. Y en fin, para terminar, 2022, son 100 años de la publicación de la novela más importante del siglo XIX, del siglo XX, que es Ulises, el Ulises de James Joyce. Para quien quiera enterarse de cómo es Ulises y cómo se estructuró y con cuántas manías se pudo hacer y cuántas devociones supuso,
les recomiendo leer a Nabokov, porque en su curso de literatura europea le dedica un capítulo enjundioso a Joyce. Pero en todo caso, Joyce es una lectura absolutamente decisiva. Yo creo que lo he dicho antes en este programa, en este programita, porque deshizo todo lo que era, digamos, la convención de la novela. La novela que tenía un narrador omnisciente, que lo sabía todo, ¿no? Vino y dinamitó todo, rompió todos los esquemas, voló por los aires la novela. Y, digamos, decretó, porque esa es la palabra, decretó, ese es el verbo, decretó que la corriente de la conciencia sería parte de la literatura. La corriente de la conciencia no es sino el inconsciente, el flujo de aquello que no pensamos de modo voluntario, que nos sale de los forros, que nos sale de la memoria herida, del corazón roto, que nos sale de los forros. Esa es la palabra, esa es la frase. Y él convierte eso en literatura. Entonces ya no es el orden, sino es el latido, es el presentimiento. ¿Cómo explicar la importancia de Ulises? Pero en fin, maravilloso escritor. Y voy a leer por último este pequeño párrafo. Hay un capítulo en donde Stephen Dedalus y Leopoldo Bloom, los dos personajes del Ulises, están hablando, ¿no? Están en la casa de Leopoldo Bloom. Se llama Ulises porque pretende burlarse de la epopeya homérica, Ulises, ¿no? Donde estaba Ulises, su hijo Telémaco y Penélope, la mujer que esperaba. En este caso, efectivamente, hay tres también. Hay tres, que es Leopold Bloom, el judío, que es Ulises, Stephen Dedalus, que es Telémaco, su hijo, y Molly Bloom. Tuve una dulce beagle a la que llamé Molly Bloom. Bueno, y entonces en este capítulo Joyce se burla y hace preguntas y respuestas, preguntas pseudocientíficas, respuestas archi-pseudocientíficas, porque parte de la gracia de este libro maravilloso que hizo historia, a quien le deben todos los novelistas, parte de la gracia es que tiene mucho humor negro, mucha ironía, casi sarcasmo. En este caso no hay sarcasmo, lo que hay es homenaje. ¿Qué especiales afinidades le parecía haber entre la luna y la mujer? La pregunta, ¿no? Es una pregunta de catecismo. Según Nabokov, esto imita al catecismo. Y la respuesta es, ¿qué especiales afinidades le parecía haber entre la luna y la mujer? Su antigüedad en preceder y sobrevivir a sucesivas generaciones telúricas, su predominio nocturno, su reflexión luminar, su constancia bajo todas las fases, elevándose y poniéndose a sus horas fijadas, creciendo y menguando, la forzosa invariabilidad de su aspecto, su respuesta indeterminada a la interrogación inafirmativa, se burla, ¿no? Su poder sobre las aguas efluyentes y refluyentes, su capacidad de enamorar, de mortificar, de revestir de belleza, de enloquecer, de incitar y ayudar a la delincuencia, la tranquila inescrutabilidad de su rostro, la terribilidad de su proximidad aislada, dominante, implacable, resplandeciente, sus presagios de tempestad y de calma, el estímulo de su luz, su movimiento y su presencia, la admonición de sus cráteres, sus áridos mares, su silencio, su esplendor cuando visible, su atracción cuando invisible. ¿Cómo se puede escribir esto si no es un genio uno, ¿no? Y qué emoción produce esta proximidad con la eternidad.
Es lo más cerca que uno puede llegar a la eternidad leyendo esto, ¿no? Lo más cerca, varias leguas, muchas millas, decenas de kilómetros, pero hay un presentimiento de eternidad leyendo esto. Esto no va a morir, esto no va a morir. No lo van a matar ni los idiotas ni los presidentes. Hasta el lunes, gracias.